La mayoría de la gente tiene miedo de que el avión se caiga. Pero eso casi nunca pasa. Lo que pasa de verdad es mucho peor. Y mucho más silencioso. Una trabajadora fue absorbida por un motor mientras los pasajeros seguían dentro del avión. Un hombre congelado cayó desde el cielo y aterrizó en el jardín de alguien que estaba tomando el sol. Una pasajera fue succionada parcialmente por una ventana a 9.000 metros de altura, mientras otros pasajeros la agarraban con las manos para que no desapareciera en el vacío. Y 9 personas fueron expulsadas al Océano Pacífico en plena noche. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. Pero hay un caso que está antes de todos esos. Un caso que ocurrió hace más de 50 años. Y que quedó inmortalizado en una fotografía que todavía nadie puede mirar sin sentir algo en el estómago. En este vídeo vas a ver 7 casos reales. Muertes que ocurrieron en aviones, en motores, en el aire y en lugares donde nadie espera morir. Están ordenados, del más impactante al más aterrador. Cada caso es peor que el anterior. Y cuando llegues al último, al de los 9 pasajeros que desaparecieron en segundos sobre el Pacífico, vas a entender por qué este vídeo existe. Empezamos. Keith Sapsford tenía 14 años. Vivía en Sydney, Australia. Y tenía una obsesión que su familia no podía controlar. Quería ver el mundo. Sus padres lo enviaron a un internado religioso esperando que la disciplina lo calmara. Keith escapó a las pocas semanas. El 22 de febrero de 1970, Keith llegó al aeropuerto de Sydney. La seguridad era prácticamente inexistente en esa época. Vio un Douglas DC-8 de Japan Airlines preparándose para despegar hacia Tokio. Y se metió dentro del tren de aterrizaje. Nadie lo vio. Nadie lo detuvo. Lo que Keith no sabía es que cuando un avión despega y recoge el tren de aterrizaje, el compartimento se cierra sobre él. Las temperaturas caen a menos de 60 grados. El oxígeno desaparece. Pero Keith tampoco llegó a saber eso. Porque cuando el avión levantó el vuelo y el compartimento se abrió para recoger las ruedas, Keith no pudo aguantarse. Cayó 60 metros. En ese preciso momento, un fotógrafo aficionado llamado John Gilpin estaba fuera del aeropuerto probando un teleobjetivo nuevo. Estaba fotografiando aviones. Disparó su cámara. Una semana después, cuando reveló las fotos, vio lo que había capturado. La silueta de un chico cayendo de cabeza desde el avión. Brazos abiertos. En el aire. La foto existe. Puedes buscarla. El padre de Keith dijo: «Todo lo que quería mi hijo era ver el mundo. Su determinación le costó la vida». Keith Sapsford nunca llegó a Tokio. Nunca llegó a ningún sitio. Tenía 14 años. Pero lo que ocurrió 49 años después en el cielo sobre Londres fue algo diferente, porque ese cuerpo sí llegó a algún sitio, solo que nadie esperaba recibirlo. El 30 de junio de 2019, un Boeing 787 de Kenya Airways despegó de Nairobi. Destino: Londres, Heathrow. 9 horas de vuelo. Al menos 2 hombres se habían escondido en el compartimento del tren de aterrizaje antes de que el avión despegara. Lo que esos hombres no entendían es que a 12.000 metros de altura, el compartimento donde viajaban llega a menos de 60 grados bajo cero, y el oxígeno es prácticamente inexistente. No hay forma de sobrevivir ahí dentro, no durante 9 horas. Cuando el avión comenzó a descender sobre el sur de Londres, a unos 1.000 metros de altura, el tren de aterrizaje se abrió, y uno de los cuerpos cayó. Aterrizó en un jardín de Clapham, a menos de 1 metro de un hombre que estaba tumbado al sol. Un vecino escuchó el golpe. Se asomó. Al principio pensé que era alguien dormido en el jardín. Me acerqué más y vi sangre por todas partes. Entonces me di cuenta de lo que había pasado. El cuerpo estaba casi intacto. La razón era perturbadora. Llevaba tantas horas congelado que el impacto no lo deformó como habría deformado a cualquier otro. Era un bloque de hielo con forma humana. El segundo hombre fue encontrado en el compartimento, vivo, inconsciente. Fue uno de los supervivientes más raros de este tipo de intentos documentados en la historia de la aviación.
El primer hombre nunca fue identificado públicamente. Nadie sabe su nombre. Nadie sabe de dónde venía exactamente. Nadie sabe qué esperaba encontrar en Londres. Solo sabemos cómo terminó. Y esto tampoco fue lo más violento, porque lo que le pasó a Courtney Edwards ocurrió delante de todos, y aún así nadie pudo hacer nada. El 31 de diciembre de 2022, Courtney Edwards tenía 34 años. Era madre de 3 hijos y trabajaba como agente de rampa para Piedmont Airlines en el aeropuerto de Montgomery, Alabama. Esa noche, un Embraer E-170 acababa de llegar de Dallas. Había 63 pasajeros todavía dentro del avión. El avión tenía una avería en el sistema de energía auxiliar. El capitán había dejado los 2 motores encendidos. Hubo 2 reuniones de seguridad antes de que el equipo de tierra saliera. 2 reuniones en las que se explicó claramente: nadie se acerca hasta que los motores estén apagados y la luz de baliza roja esté apagada. El primer oficial abrió la ventana de la cabina para advertir al personal de tierra que los motores seguían en marcha. Las cámaras de vigilancia grabaron lo que pasó después. Courtney se acercó directamente al motor número 1. La turbina la aspiró, la arrancó del suelo, la introdujo en el motor en una fracción de segundo. El avión tembló con violencia. El motor izquierdo se apagó automáticamente con un golpe fuerte. Los pasajeros dentro sintieron el impacto. Courtney murió en ese instante. La multa que recibió la aerolínea por su muerte fue de $15.625. $15.000 por una madre de 3 hijos, absorbida por un motor mientras hacía su trabajo. La indignación pública fue inmediata y masiva, pero la multa no cambió. Lo que pasó en Irán 2 años después fue casi idéntico, con una diferencia: este hombre volvió a buscar algo que había olvidado. El 3 de julio de 2024, en el aeropuerto de Chabahar Konarak, en el sur de Irán, un Boeing 737 de Jazz Air estaba siendo preparado para una prueba de motores en tierra. Se estableció una zona de exclusión de seguridad alrededor del motor derecho en funcionamiento. Los motores de un Boeing 737 pueden girar a más de 15.000 revoluciones por minuto. El ingeniero de tierra Abolfad Lamiri supervisó el procedimiento. Entonces se dio cuenta de algo. Había dejado una herramienta cerca del motor. Cruzó la zona de exclusión para recuperarla. El motor lo aspiró en menos de un segundo. Su cuerpo fue destruido instantáneamente. El motor prendió fuego poco después. Los bomberos llegaron rápido y apagaron el incendio. Lo que quedó de Amiri fue recuperado del interior del motor. La investigación de aviación civil iraní fue abierta. Los resultados nunca fueron publicados. Nadie sabe exactamente qué pensó Amiri en el segundo antes de cruzar esa línea. Quizás pensó que sería rápido. Quizás pensó que no había peligro real. Quizás simplemente no lo pensó. 10 segundos. Eso es todo lo que tardó en ocurrir. Lo que viene ahora es diferente, porque los siguientes casos no ocurrieron en tierra. Ocurrieron en el aire, a miles de metros de altura, sin salida posible. Jeffrey Kitchen tenía 73 años. Era director de teatro musical retirado. Vivía en Thornbury, Inglaterra. El 21 de mayo de 2024, Jeffrey y su esposa Linda embarcaron en el vuelo 321 de Singapore Airlines en el aeropuerto de Heathrow. Destino: Singapur. Era el primer vuelo de un viaje de 6 semanas por Asia. Lo habían llamado las últimas grandes vacaciones. El vuelo era un Boeing 777. 355 pasajeros a bordo. 10 horas después del despegue, el avión sobrevolaba Myanmar a 11.000 metros de altura. Sin ninguna advertencia previa, el avión cayó 1.800 metros en cuestión de minutos. No fue una turbulencia normal, fue una caída libre. Los pasajeros que no llevaban el cinturón puesto salieron disparados hacia el techo del avión, directamente, sin tiempo de reaccionar. Comida, cubiertos, bandejas, maletas de mano, todo voló por la cabina a la vez.
Los paneles del techo quedaron dañados por el impacto de los cuerpos contra ellos. Jeffrey no llevaba el cinturón puesto. El impacto le provocó un infarto fulminante. El piloto desvió el avión a Bangkok. Jeffrey fue declarado muerto a la llegada. Su esposa Linda fue hospitalizada con heridas graves. Más de 70 pasajeros resultaron heridos. 20 de ellos necesitaron cuidados intensivos. Jeffrey Kitchen había sobrevivido décadas de vida. Había dirigido decenas de obras de teatro. Había cruzado el mundo innumerables veces. Murió a 10 horas de casa. En el primer vuelo de sus últimas grandes vacaciones. Sin cinturón, sin avisar, sin posibilidad de hacer nada. Pero incluso esto, incluso una caída de 1800 metros en segundos, no es el caso más violento de este vídeo, porque en el vuelo 1380 de Southwest Airlines había una pasajera que casi desaparece literalmente por la ventana del avión, y otros pasajeros que la agarraron con las manos para que no se la llevara el vacío. Jennifer Riordan tenía 43 años, era ejecutiva de banca, madre de 2 hijos. Vivía en Albuquerque, Nuevo México. El 17 de abril de 2018, Jennifer embarcó en el vuelo 1380 de Southwest Airlines en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. Destino, Dallas. Se sentó en el asiento 14A ventana izquierda. 20 minutos después del despegue, a 9.700 metros de altura sobre Pensilvania, una pala del ventilador del motor izquierdo se rompió por fatiga del metal. La pala arrancó la carcasa del motor. Los fragmentos golpearon el fuselaje del avión. La ventana 14A explotó. La descompresión explosiva es exactamente lo que suena. El aire dentro del avión busca el exterior a una velocidad violenta y arrastra con él todo lo que encuentra. Jennifer llevaba el cinturón puesto. No importó. La fuerza del vacío la lanzó hacia la ventana rota y la succionó parcialmente hacia afuera. El cinturón la sostuvo, pero su torso, sus brazos y su cabeza estaban fuera del avión, a 9.700 metros de altura, con el viento golpeándola a cientos de kilómetros por hora. Los pasajeros de los asientos cercanos reaccionaron, se desabrocharon, se lanzaron hacia ella, la agarraron por las piernas, por la ropa, por todo lo que podían alcanzar. Varios extendieron los brazos hacia fuera del avión, dentro del viento helado, intentando sujetarla desde afuera. Consiguieron meterla dentro. Le hicieron RCP inmediatamente. Pasajeros con formación médica tomaron el control. La capitana Tammy Jo Schultz, una de las primeras mujeres piloto de caza de la Marina de Estados Unidos, descendió el avión de emergencia. Con un motor destruido, con la cabina perdiendo presión, con el fuselaje dañado. Aterrizó en Filadelfia 13 minutos después del fallo del motor. Los 148 pasajeros y tripulantes sobrevivieron, menos Jennifer. Fue declarada muerta en el hospital. Fue la primera muerte de un pasajero en una aerolínea estadounidense en 9 años. Los que la sujetaron nunca hablaron mucho de lo que hicieron. Simplemente lo hicieron. Y el último caso de este video no tiene ese tipo de final. En el último caso, nadie pudo agarrar a nadie, porque todo ocurrió en menos de 2 segundos. El 24 de febrero de 1989, el vuelo 811 de United Airlines despegó de Honolulu a la 1:53 de la madrugada. Un Boeing 747. 355 pasajeros y tripulación. Destino, Auckland, Nueva Zelanda. 16 minutos después del despegue, el avión estaba sobre el Océano Pacífico, a 6.700 metros de altura, oscuridad total afuera. La puerta del compartimento de carga delantero estalló hacia afuera. En una fracción de segundo se abrió un agujero de 3 por 4 metros en el lateral del fuselaje del avión. 9 pasajeros sentados en las filas, 8 a 12, salieron despedidos al exterior del avión, con sus asientos, en plena noche, sobre el Océano Pacífico. Entre ellos había 2 matrimonios, Harry y Susan Craig, Anthony y Barbara Fallon.
No hubo gritos. No hubo tiempo de reaccionar. No hubo nada. En un instante estaban sentados en sus asientos. En el siguiente ya no estaban. La descompresión fue tan violenta que 2 motores ingirieron los escombros y fallaron. El avión volaba con 2 motores en lugar de 4. El capitán David Cronin tenía más de 28.000 horas de vuelo. Estabilizó el avión. Giró hacia Honolulu. Con un agujero de 3 metros en el fuselaje. Con 2 motores muertos. Con el viento del Pacífico entrando en la cabina a 800 kilómetros por hora. Aterrizó de vuelta en Honolulu. Los 346 pasajeros y tripulantes restantes sobrevivieron. Los equipos de rescate buscaron en el océano durante días. No encontraron nada, ni cuerpos, ni equipaje, ni rastro de las 9 personas que estaban ahí y en 2 segundos dejaron de estarlo. La puerta del compartimento de carga fue recuperada del fondo del océano un año después. Los investigadores encontraron un fallo eléctrico que había hecho que se abriera sola durante el vuelo. Ese fallo obligó a rediseñar las puertas de carga de todos los Boeing 747 del mundo, pero para Harry y Susan Craig, para Anthony y Barbara Fallon, y para las otras 5 personas que salieron esa noche sobre el Pacífico, ese rediseño llegó demasiado tarde. Sus cuerpos siguen ahí abajo, en algún punto del océano. Nadie sabe exactamente dónde. 8 casos. Un chico de 14 años que solo quería ver el mundo. Un hombre congelado que aterrizó en un jardín en Londres. Una madre de 3 hijos absorbida por un motor mientras los pasajeros esperaban dentro. Un ingeniero que volvió a buscar una herramienta. Un hombre que murió en el primer vuelo de sus últimas vacaciones. Una pasajera a la que otros sujetaron con las manos para que no desapareciera por una ventana rota. Y 9 personas que se fueron en 2 segundos y nunca volvieron. La aviación es estadísticamente el medio de transporte más seguro del mundo. Eso es un hecho. Pero los hechos no siempre consuelan. Porque lo que ha pasado en este vídeo también es un hecho. Cada caso es real. Cada nombre es real. Cada muerte ocurrió exactamente como se ha descrito. Y la próxima vez que estés sentado en un avión, esperando a que el motor arranque, recordando que las estadísticas están de tu parte, quizás pienses en Courtney Edwards, en Jeffrey Kitchen, en Jennifer Riordan, en los 9 pasajeros del vuelo 811 que a la 1:53 de la madrugada volaban hacia Auckland y 16 minutos después no estaban en ningún sitio. No existe una forma de desaprender lo que acabas de escuchar. Bienvenido a bordo.